Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios por este canal El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y por mi perfil de Facebook de Manivich. Por allí pueden encontrar todas mis prédicas hasta ahora para la gloria de Dios. Le pido a Dios que sea Él llenándome hoy, en estos momentos, de su Santo Espíritu. Le pido que sea Él hablando a través de mí, su palabra, su verdad, su voluntad. Le pido que sea su palabra declarada en mi boca, por mi boca, y que sea su palabra que es viva y eficaz, haciendo esa extraña y poderosa obra que solo ella puede hacer en los corazones de aquellos que creen. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios me utilice con poder y gloria en esta tarde para proclamar su evangelio con verdad, a fin de que el único Dios vivo y viviente, el Dios de Israel, reciba toda la gloria. Se lo pido todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, continuamos con la predicación del Evangelio de Marcos. Esta vez, mis amados hermanos y amigos, vamos a estar en Marcos 30 al 41, ¿ok? Perdón. Acabamos de ver, o mejor dicho, el día de ayer vimos cómo Jesús sana a un endemoniado, sana a un hombre que tenía un espíritu mudo. Es decir, por causa de ese espíritu, el hombre no hablaba. También este espíritu le provocaba a este hombre una especie de convulsiones o de ataques de epilepsia, como lo quieran ver. Y también provocaba que este hombre se quisiera quitar la vida. Y bueno, eso es lo que hace el demonio. Esas son las obras del enemigo. Destruir. El enemigo es, recuerden, lo que dice la Escritura. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y este joven, gloria a Dios, ¿verdad? Porque el diablo, el demonio que lo tenía poseído, lo tiraba al agua y al fuego, dice la Escritura. Para matarle, pero gloria a Dios porque no lo pudo conseguir, ya que si lo hubiera conseguido, no solamente había matado su cuerpo, sino también su alma hubiera caído en el infierno, porque si no creía en Cristo estaba completamente perdido. Pero gloria a Dios que este joven tenía un padre, y el padre, me imagino, no lo dice la Escritura, pero me imagino que él estaba muy pendiente de su hijo, ya que este demonio era muy caprichoso, es decir, él salía del cuerpo y entraba cuando él quisiera. Y dice la Escritura que de su niñez estaba ese hombre en ese estado. Entonces él podía estar muy tranquilo un tiempo y de repente venía el demonio, voy a entrar en mi casa. Y entraba y lo hacía convulsionar y botar el espumarajo y crujir los dientes, y lo hacía tirarse al fuego y al agua para matarlo. En fin, por eso cuando mi Señor Jesús lo echa afuera, le dice, sal de este hombre y no entres más en él. Y no entres más en él. Claro, porque este demonio estaba acostumbrado, o mal acostumbrado, a que salía y entraba en esa persona cada vez que le daba la gana. Por eso que mi Señor Jesús le da esa orden en particular,
Por eso vemos que en las otras liberaciones que mi Señor Jesús había practicado hasta ahora, Él nunca le dice eso a los demonios. Pero en este caso sí, sal de él y no vuelvas más, y no entres más en él. ¿Por qué? Porque el demonio tenía esto como un juego, ya. Y vimos también la incredulidad, primeramente de los apóstoles, que no pudieron expulsar a este demonio porque eran incrédulos, por falta de fe. Y también la incredulidad que el padre de este muchacho tenía, ya que como había visto que los apóstoles quisieron expulsar al demonio y no pudieron, esto produjo en él incredulidad. Por eso él le dice a Jesús, si puedes, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, él no estaba convencido de que mi Señor Jesús iba a poder sacar este demonio. ¿Y por qué no estaba convencido? Porque acababa de ver que los apóstoles no habían podido. Y muchas veces yo les dije que es peligroso a veces para el pueblo cristiano decir, no, vamos a sanar a este enfermo, tiene cáncer, yo lo voy a sanar en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora uno por él dice, no, ya está sano. Pero resulta que no. Entonces la gente pierde la fe, endurece su corazón y le es más difícil entrar en el reino de los cielos. Así que tengamos cuidado con lo que hacemos y sobre todo con usar el nombre del Señor para una sanidad o algún milagro que al final no se dé, porque eso que hace perjudica la obra del Evangelio. ¿Por qué? Porque las personas no van a creer después. No ven que ese hombre dudaba que Jesús pudiera sanar, liberar a su hijo. ¿Por qué? Porque él diría, bueno, no, si sus apóstoles que están siempre con él no pueden, seguramente tampoco podrá, diría él, porque él dijo, si puedes, por favor, ayúdanos, ten misericordia, y si puedes, ayúdanos. Dice la Escritura, o sea, él estaba incrédulo. ¿Por qué? Porque acaba de ver a sus apóstoles intentar sacar fuera demonios y fracasar en el intento. Por esto se armó esa discusión y ahí fue cuando llegó Jesús. ¿Y qué le dice mi Señor Jesús a los apóstoles? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Tráigame al muchacho. Amén. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, con estar haciendo afirmaciones que el Señor dice esto o aquello, que el Señor dice que va a sanar a este o aquel, cuando el Señor no ha dicho nada. Porque eso es lo que hace que tomemos el nombre del Señor nuestro Dios en vano, y el que lo hace no quedará sin castigo. Y también puede ocasionar que la gente se endurezca al mensaje del Evangelio, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso. Bueno, eso resumiendo un poco el contenido de la enseñanza de ayer, ¿verdad? Si quieren ver la completa por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, la pueden hallar, ¿ok? Vamos ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a leer y escudriñar su palabra versículo por versículo, como lo vengo haciendo desde ya hace un tiempo, para gloria de Dios. Amén. Vamos a leer primero, vamos a leer Marcos 9, del 30 al 41, pero vamos a leer primero del 30 al 32, lo discernimos y luego leemos lo demás
y lo discernimos. Amén. Vamos a discernir este fragmento de la Escritura por partes, como está en la Escritura. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado a manos de hombres y le matarán. Después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Amén. Ok. En este pasaje vamos a ver, en estos dos pasajes, o en estos tres versículos, mejor dicho, vamos a ver cómo mi Señor Jesús vuelve a anunciar su muerte. La anuncia por segunda vez. Cosa que ningún líder religioso ha hecho. Confucio no dijo que iba a morir, o qué día iba a morir, o cómo iba a morir. Confucio estaba confundido. Mahoma tampoco lo anunció, ¿verdad? Jesús es el único líder religioso que pidió con una exactitud quirúrgica su muerte y más aún su resurrección. Amén. Así que en eso se basa nuestra fe, en que nuestro Señor, a cual nosotros servimos, a cual nosotros seguimos, a cual nosotros esperamos, sí murió, pero a la verdad resucitó de los muertos al tercer día. Al tercer día, amén. Porque Él es el Cordero, como dice el libro de Apocalipsis, que estuvo muerto, pero que ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esta es nuestra esperanza, que así como Él vive en gloria, nosotros viviremos. Que porque Él vive, nosotros viviremos. Si Él dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares de privilegio, en las regiones celestiales. Amén, gloria a Dios. Entonces la esperanza del cristiano es una esperanza, como dice la Escritura, inaccesible, incorruptible, incontaminada, que Dios tiene reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios a fin de que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los próximos tiempos. Así que gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a leer el versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Fíjense bien. Ellos salieron de ese gentío, ¿verdad? De esa multitud que estaban discutiendo con los apóstoles. Ahí estaban los escribas discutiendo con los apóstoles porque no habían podido sanar al hijo de este hombre que tenía un espíritu mudo, ¿verdad? Luego de sanar a este joven, él sale con sus apóstoles y dice que caminaron por Galilea, pero él no quería que nadie lo siguiera. Es decir, él quería entrar a solas con sus apóstoles. Y eso era algo muy difícil de lograr para Jesús, porque ya era muy famoso, ya todo el mundo lo conocía, y donde él estaba siempre multitudes lo seguían. Pero él quería, o mejor dicho, él necesitaba estar un tiempo a solas con los apóstoles, porque quería comentarle algo, o volver a comentarle algo a sus apóstoles en privado, algo que a los del mundo él no les iba a saber, algo que él no quería que los que estaban fuera del reino
tuviese ni parte ni arte. Fíjese bien lo que le comunica. Dice, por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Porque enseñaba aquí a sus discípulos. Allí vemos que Jesús hace una distinción de sus discípulos a los que son del mundo. A los discípulos Él le da a conocer los secretos del reino. A los que no son, es decir, a los que están fuera, Él no les enseña nada, sino que le habla por parábolas, ¿ok? O, mejor dicho, les enseña, pero les oculta pero les enseña, pero de manera oculta a través de la parábola, ¿sí me entienden? Pero no hacía a sus discípulos, Él le enseña todas las cosas y le vuelve a repetir lo que ya Él había anunciado. Vamos a ver. Y le enseñaba, decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Otra vez le dice, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, como yo le expliqué, cuando mi Señor Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre, Él tiene en mente la profecía de Daniel 7, que el Hijo, uno que es semejante al Hijo del Hombre, va hacia el trono del Padre, y el Padre le da dominio y poder sobre todas las cosas. Y el Hijo del Hombre también hace referencia a la simiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente, hace referencia a la simiente de Abraham, por la cual iba a ser bendita toda la familia de la tierra, y finalmente hace descendencia, o referencia, mejor dicho, de el rey que se iba a sentar en el trono de David, el descendiente de David, de la tribu de Judá, que se iba a sentar en el trono de David, y iba a reinar desde ese trono perpetuamente. Amén. A eso se refiere a mi Señor Jesús cuando se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces Él dice, fíjense bien que él dice, aquí podemos ver un atributo de Dios que manifiesta mi Señor Jesús. Él dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces, Él está anticipándose, o Él está profetizando los sucesos que van a ocurrir antes de su crucifixión. O sea, Él está profetizando cómo va a ser el proceso para que Él llegue a la cruz. Él está anticipando esos eventos. ¿Qué quiere decir? Que mi Señor Jesús es Dios. Aquí vemos que mi Señor Jesús conoce todas las cosas, que Él conoce el tiempo y las sazones. ¿Qué significa? Porque dice la Escritura que Dios, las sazones y el tiempo solamente están bajo la potestad de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia con las sazones? Los hechos ocurridos en un tiempo determinado. Así se pueden definir las sazones. Mi Señor Jesús sabía perfectamente los hechos que iban a ocurrir para llevarlo a él a la cruz y el tiempo en el que iban a ocurrir. Así que obviamente con aquí pone en manifiesto obviamente el atributo de Dios de omnisciencia. Mi Señor Jesús es Dios bendito por los siglos de los siglos. No hay más verdad. Entonces, porque dice que será entregado por hombres en manos de hombres. ¿Será entregado por cuáles hombres? Por los israelitas, por los ancianos, por los fariseos,
por los religiosos de la época, ¿verdad? Que estaban detrás de él siempre para tentarle, para tener una excusa, un pretexto para entregarlo y matarlo, ¿verdad? Pero sabemos que esto era parte de la voluntad eterna de nuestro Dios, amén, gloria a Dios por eso. Y fue así. Vemos que esos judíos, fariseos, hijos del diablo, llevaron a mi Señor Jesús a compadecer ante Herodes y ante Pilatos, cumpliéndose el Salmo 2, cuando dice que los gobernantes de la tierra se confabularon, parafraseando un poco el texto, se confabularon para entregar al Hijo de Dios, para pelear contra el ungido de Dios, cumpliéndose así el Salmo 2. Los judíos, específicamente los fariseos, los ancianos de Israel, entregaron a mi Señor Jesús a hombres pecadores, a hombres gentiles, a hombres perversos, ¿ok? Para que hicieran con ellos cuanto quisiesen, amén. Como hicieron con Juan el Bautista también. Que mi Señor Jesús le dijo, y el segundo día ya vino. Y les digo que hicieron con él lo que ellos quisieron, amén. Entonces, bueno, lo mismo pasó con mi Señor Jesús. Los fariseos del diablo entregaron a mi Señor Jesús en manos de gentiles para que ellos pudieran darle la muerte que Dios ya había predispuesto desde antes de la fundación del mundo, para que, como dijo mi Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Para que se cumpliera esa escritura, sí o sí tenía que ser a través del pueblo romano, porque el pueblo romano era el que practicaba ese tipo de ejecución, la crucifixión, ¿verdad? Entonces sí o sí tenía que ser por medio del pueblo romano. Y Dios usó la maldad de su pueblo Israel, y la maldad de este pueblo romano para alcanzar su propósito eterno en Cristo Jesús, de llevar a muchos hijos de él a la gloria. Amén. Amén. Entonces mi Señor Jesús está profetizando nuevamente qué es lo que le va a pasar a él, cómo va a ser ese proceso, cómo va a ser él entregado por hombres a otros hombres para asimismo ser muerto y resucitar. Porque fíjense, dice, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Se fijan? Como sin lugar a duda mi Señor Jesús es Dios. No solamente está prediciendo o profetizando los hechos que van a pasar antes, sino que está diciendo, me van a matar, pero luego voy a resucitar al tercer día. Solamente Dios puede declarar, como dice Isaías 46, el final desde el principio. Mi Señor Jesús le está declarando a los apóstoles algo que todavía no ha pasado, y se lo vienen declarando con mucha antelación. Él declara el final desde el principio, como lo hace nuestro Dios, porque Jesús es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, no cabe duda que Jesús es Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Y en esto se fundamenta nuestra fe, la fe cristiana, que Jesús estuvo muerto, sí, pero resucitó con poder y gloria ese día, que el Espíritu Santo que moraba en él lo resucitó con poder y gloria. Y si ese Espíritu, el Espíritu Santo que moraba en Cristo, mora en nosotros, también va a vivificar nuestro cuerpo
haciéndonos semejante a Él en gloria. Amén. Entonces esa es la fe de nosotros. Que nuestro Señor no está muerto, ha resucitado. Y con su resurrección venció la muerte, con su resurrección venció al diablo, con su resurrección Dios colocó todas las cosas debajo de sus pies. Con su resurrección Dios le dio autoridad, dominio y señorío sobre lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Con su resurrección Él nos ha dado una esperanza viva, una esperanza que no nos pueden quitar, que no se puede marchitar, que no se puede contaminar, una esperanza que es inamovible, porque ya Dios la tiene reservada para nosotros en los cielos, y Él nos va a guardar con su poder para que nosotros, sus hijos, podamos alcanzar esa salvación tan grande y estar siempre con Él. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Pero fíjense algo, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Claro, fíjense bien, Jesús ya es la segunda vez que le menciona que tiene que ser entregado, que va a padecer mucho por causa de los ancianos, de los escribas, y que iba a ser muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Ya Él se lo había dicho. Ahora se lo vuelve a repetir, pero la Biblia menciona que ellos no entendían. Fíjense bien, no entendían por qué cosa o por qué razón, porque ellos tenían el corazón endurecido. Ellos no entendían muchas cosas, porque todavía la moral del Espíritu no estaba en ellos. Mi Señor Jesús les dijo: tengo aún muchas cosas que decirles, pero en estos momentos no las podéis soportar. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces el Espíritu Santo era o es el que le iba a ayudar a los apóstoles a comprender las cosas que mi Señor Jesús dijo, porque las cosas de nuestro Dios o los conocimientos de nuestro Dios son espirituales. Lo espiritual ha de discernirse con lo espiritual. Por eso yo siempre les digo, alguien que no tenga el Espíritu Santo puede leer la Biblia, pero no importa qué tan elevado sea su IQ, cuánto magíster tenga en ciencias o en lo que ustedes quieran, no la va a poder entender. Los apóstoles no tenían la capacidad de entender muchas cosas que mi Señor Jesús les decía, porque aún no tenían el Espíritu Santo en ellos. Ahora, si ellos le hubieran preguntado, si se hubieran atrevido a preguntarle, Él le hubiera aclarado eso, porque Él a ellos le era dado a conocer los secretos del reino. Por eso Él le estaba anunciando ese hecho nuevamente a ellos en privado. Por eso Él no se lo decía, eso Él no lo divulgaba, no lo anunciaba a todo el mundo. Él le revelaba eso a sus discípulos. Si sus discípulos le hubieran preguntado: maestro, ¿qué quiere decir tú con que vas a morir y vas a resucitar al tercer día? Él se lo hubiera explicado. Pero, ¿qué dice aquí? Que tuvieron miedo de preguntarle. Tuvieron miedo. Por eso mi Señor Jesús ahí no se lo aclara. Entonces ellos quedaron con esa duda, porque ellos no quisieron, como dice un dicho, si no quieres oír la respuesta, no preguntes. Bueno, así, algo así pasaba con los apóstoles. Como tenían miedo de escuchar la respuesta, no preguntaron. Pero si hubieran preguntado, Jesús lo hubiera aclarado todo. Amén. Ok, vamos a ver vamos a leer versículo 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habrían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo:
Si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos. Y el servidor de todos. Y tomó un niño y le puso en medio, y ellos, en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino también al que me envió. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos a, como siempre, a ir versículo por versículo, estudiando el texto. Aquí dice: y llegó a Capernaum. ¿Por qué llegó a Capernaum? Porque Capernaum estaba en Galilea, y allí era donde mi Señor Jesús se quedaba, cuando Él estaba en esa zona de Galilea, en Capernaum. Él se quedaba en la casa de Pedro. Allí era donde Él se quedaba. Y en Galilea fue donde Él pasó el 70% de su ministerio. Así que esa zona era muy visitada por mi Señor Jesús. Y cuando Él iba a Capernaum, Él se hospedaba en la casa de Pedro. Amén. Y cuando estuvo en casa, le preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Aparentemente, hermano, o por lo que nos dice la escritura aquí, cuando ellos venían en el camino con mi Señor Jesús, después de mi Señor Jesús decirles lo que le dijo, que Él iba a morir y resucitar al tercer día, después de repetírselo por segunda vez, y después de ellos no entender nada, ellos venían en el camino, y mi Señor Jesús se da cuenta que ellos vienen discutiendo por algo. Mas sin embargo, obviamente Él lo sabe todo. Él sabía por qué estaban discutiendo. Mas sin embargo, cuando llegan a la casa de Pedro, cuando están en la casa, Él le pregunta: ¿qué era eso? ¿Qué es eso por lo que ustedes están discutiendo? Venían, porque Él se fijó, yo me supongo, me imagino que Él se dio cuenta que ellos venían hablando y discutiendo en el camino antes de llegar a la casa de Pedro. Luego ellos entran a la casa, y cuando ya están sentados, me imagino más relajados, se les pregunta: ¿por qué venían discutiendo? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Fíjense bien, aquí vamos a ver nuevamente la omnisciencia de mi Señor Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque los apóstoles, mi Señor Jesús le hace una pregunta: ¿qué es lo que venían discutiendo ellos? Le dice mi Señor Jesús. Pero dice la escritura que ellos callaron, o sea, ellos no le contestaron, porque venían discutiendo entre ellos acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Para hacer un poco el texto. Entonces, obviamente, ellos callaron porque ellos sabían o tenían el temor de que mi Señor Jesús a lo mejor los reprendieran por estar peleando, discutiendo por esa causa, ¿verdad? Y ellos no se atrevieron a decirle por qué estaban discutiendo, ¿verdad? Ya que seguramente pensaron: no, si le decimos al maestro que veníamos discutiendo por esto, nos va a regañar, porque entonces ellos prefieren no decirle al maestro, prefieren quedarse callados. Mas sin embargo, mi Señor lo conoce todo. Por eso yo les dije, esta pregunta Él la hace para que ellos se atrevan a responderle. Pero Él lo sabía. Es como cuando Dios le dice a Adán, después que Adán pecó, cuando Dios llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaba Adán. Dios sabía, pero Dios quería que Adán mismo se manifestara a Él. Asimismo, Jesús sabía por qué venían discutiendo sus apóstoles, porque Él lo conoce todo. Él escudriña la mente y los corazones.
Mas sin embargo, él lanza la pregunta para que ellos tengan confianza con él y le pregunten, pues, y le hagan la pregunta. ¿Eh? Entonces, fíjense bien, entonces se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser primero, será el portero de todo y el servidor de todo. Fíjense bien, si alguno quiere, entonces Jesús lo llamó y le dijo: si alguno quiere ser primero, será el portero de todo y el servidor de todo, ¿ok? Entonces ahí vemos que mi Señor Jesús sí sabía lo que ellos estaban discutiendo, porque ellos no se lo quisieron decir, porque pensarían: si le decimos por qué estamos peleando, el Señor nos va a regañar. Pero no hizo falta, porque Jesús lo llamó a los 12 y él se los dijo. Fíjense lo que le dijo: si alguno quiere ser primero, será el postero de todos. Amén. Es decir, el que quiera ser primero en el reino de Dios tiene que ser el último. O sea, el primero en el reino de los cielos, hermanos, para que entiendan, hermanos y amigos. En el reino de los cielos, el primero es el que tiene menos valor aquí en la tierra. Porque, ¿cómo funcionan las cosas aquí en la tierra? Bueno, aquí en la tierra, el primero es el más estudiado, el que tiene más dinero, el que es más carismático, el que es mejor hablado. Ese es el primero aquí en la tierra. Ese es el que tiene un lugar de preeminencia aquí en la tierra. En los cielos no se trabaja como se trabaja aquí en la tierra. En el cielo es todo lo contrario. Por eso dice: el que quiera ser primero será el último de todos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el primero del reino de los cielos, en el reino de los cielos, va a ser el más insignificante aquí en la tierra. Tal vez sea el más pobrecito, tal vez sea el más humillado, tal vez sea el más perseguido aquí en la tierra, tal vez sea el menos querido, pero allá en los cielos va a ser muy exaltado por Dios y va a estar por encima de todos aquellos que aquí en la tierra fueron primero. Amén, porque las cosas en el reino de los cielos funcionan completamente diferente, porque nuestro Dios no piensa como hombre y no se somete a reglamentos impuestos por hombre. Amén, sino que Él hace como quiere, donde quiere y con quien quiere. Y Él ha establecido que los primeros en su reino van a ser los últimos aquí en la tierra. Por ejemplo, los fariseos, hijos del diablo. Juan el Bautista, Jesús le dijo a los fariseos, hijos del diablo, que las prostitutas y los recaudadores de impuestos iban primero en el reino de los cielos. Iban a entrar primero que ellos al reino de los cielos. A ver, precisamente los recaudadores de impuestos y las prostitutas eran lo peorcito del pueblo de Israel. Era lo que los demás lo miraban de arriba, porque era lo peor de lo peor. Pero eso, que son lo peor de lo peor, van a entrar primero al reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso que el hombre trata como nada, porque eso que el hombre desecha, porque eso que el hombre odia, es donde Dios se glorifica, hermano. ¿Qué hicieron con mi Señor Jesús? Lo despreciaron, lo humillaron, lo mataron. Y Dios se glorificó por medio de él. Y esa era la piedra preciosa que Dios había establecido. Mi Señor Jesús, en su carne, en los días de su carne, no fue el hombre más poderoso.
en la tierra, económicamente hablando. No era el hombre con más, bueno, no era el hombre más querido tampoco, pero fue el hombre enviado por Dios, pero fue su amado Hijo. Aquí en la tierra era el último, era despreciado, fue desechado por los suyos, fue humillado, pero allá en los cielos es el primero de todos, gloria a Dios. Entonces así trabaja el Señor, no como aquí en la tierra, que los poderosos son los que tienen dinero, los que tienen títulos, los que son famosos. No, 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 no. Lo último, lo peorcito de lo peorcito, es lo que Dios escoge para glorificarse. Por eso dice la Escritura que que Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte, escogió a los sabios escogió a los necios para avergonzar a los sabios. Escogió a lo que no es para avergonzar a lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto es lo que quiere decir esto. Dios, como yo les he dicho muchas veces, Dios pudo escoger a todos los ricos del mundo y darle su Espíritu Santo a todos los ricos del mundo y fe a todos los ricos del mundo, pero no lo hizo así. ¿Para qué? Para que la gloria y la excelencia fuera para Él, porque Él dice que Él escogió vasos de barro, Él escondió un tesoro escondido en vasos de barro para que toda la gloria y la excelencia fuera para Él, hermano. Entonces eso es lo que significa. Por eso, el que quiere ser primero en el reino de Dios va a tener que ser el último, amén. El que quiere ser primero en el reino de Dios va a tener que ser humilde. El que quiere ser primero en el reino de Dios no va a querer buscar ser el primero en el reino de Dios, sino que va a ser humilde, y cuando fuere tiempo, Dios lo va a exaltar. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo, Dios lo exaltará. Amén. Y el servidor de todos, el que quiera ser primero, tiene que ser el último y servidor de todos. Asimismo lo demostró mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús fue el servidor de todos. El que quiera ser primero tiene que ser último. Y el que quiera ser y servidor de todos. Entonces, dice en otro evangelio, el que quiera ser primero tiene que ser esclavo. Y el que quiera ser grande tiene que servir a los otros. Y así lo demostró mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús, recordemos que el evangelio de Marcos precisamente enfoca a Cristo como ese servidor incomparable. Sirvió como maestro, como cordero, como camino, como luz. Amén. Sirvió. Mi Señor Jesús es la máxima expresión de servicio hecha hombre o hecho hombre. Entonces, así es, como yo siempre le digo, mi Señor Jesús no hace nada o no dice nada, mejor dicho, que Él no ponga en práctica. Y Él sirvió hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, gloria a Dios. Amén. Vamos a ver hasta el punto de limpiarle los pies a los apóstoles, incluyendo a Judas, el cual él sabía que lo iba a traicionar. Hasta ese punto llegó el servicio de mi Señor Jesús, hasta hacer la obra más degradante que pudo haber hecho, porque el limpiarle los pies a otro era la labor del siervo más humilde de la casa. En la casa hebrea, por ejemplo, para poner un ejemplo, Caifás, que era sumo sacerdote, él tenía muchos siervos a su disposición,
Pero la sierva más humilde que tenía él, o el siervo más humilde, era que le limpiaba los pies cuando llegaba de la calle. Y ese trabajo fue que hizo, ese servicio lo tuvo mi Señor Jesús por sus discípulos. Por esto Pedro, cuando él le va a lavar los pies, le dice: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí nunca. Porque Pedro sabía qué significaba que mi Señor Jesús le lavara los pies. Mi Señor Jesús fue tan humilde que ese trabajo le estaba diciendo a los apóstoles que era menor que ellos. Amén. Entonces, simbólicamente hablando, claro. Entonces era para que ellos aprendieran eso, el servicio, la humildad. Amén. Vamos a ver, hermanos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vamos a ver, tomó un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente me recibe a mí, sino al que me envió. A ver. Hay una característica de los niños que tenemos que tratar siempre de imitar. Los niños tienen fe y los niños son humildes. Los niños tienen fe y a los niños, por naturaleza, a los niños no les cuesta humillarse. No les cuesta rogar al Padre, no les cuesta pedir al Padre lo que ellos necesitan. Entonces dice: el que recibe en mi nombre a un niño como este, quiere decir que si recibimos a alguien que tenga fe en Cristo y sea humilde, como un niño, lo recibimos a Él. Amén. Está hablando a través de este niño, les está explicando la conducta, les está explicando a los apóstoles la conducta que deben tener ellos. La conducta que debemos imitar los creyentes. Debemos ser humildes y recibir siempre al que cree en Cristo. Recibir siempre al hermano que viene a darnos un mensaje. Recibir siempre. Esto va para las personas que a veces le cierran la puerta en la cara a los cristianos evangélicos. Recibir siempre a aquel que venga hablándonos de Dios. Porque no sabemos si a Dios le place en este día, y en ese día tener misericordia de ti y que tú te conviertas al cristianismo. Porque no sabemos a quién va a enviar Dios a rescatarnos por medio de su palabra. Entonces recibamos a todo aquel que como un niño ha puesto la fe en Dios, ha puesto la fe en Cristo y es humilde. Recibámoslo con los brazos abiertos, porque al recibirlo a Él, no solamente lo vamos a recibir a Él, vamos a recibir no solamente vamos a recibir a Cristo, sino al Padre que lo envió. Amén. No pierdan la bendición, amigos que me escuchan. Si alguien viene a hablarle de Cristo, si alguien que tiene fe en Cristo como un niño, o sea, que no duda, sino que cree en Cristo y es humilde, no lo desprecien, no lo echen fuera de su casa, no le digan loco, más bien trátenlo bien, amablemente, y escuchen lo que Él tenga que decir, porque tal vez en ese día, por medio de ese varón, reciban al Señor y al Padre que lo envió y tengan vida eterna. Tengan mucho cuidado cuando desechan a un siervo de Dios, a uno que es como un niño, que cree en Cristo incondicionalmente, que cree en Cristo ciegamente. Amén.
que se humilla ante su Señor sin importar nada. No desprecien a esos enviados del Señor, porque cuando nos desprecian a nosotros, no nos están despreciando a nosotros, están despreciando a aquel que nos envió. ¿Y quién nos envió a predicar el Evangelio? Cristo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos envió Cristo. Entonces cuando nos desprecian a nosotros, desprecian a Cristo que nos envió. Y cuando desprecian a Cristo, también desprecia al Padre que le envió a Él. Por ende, hermanos y amigos, les ruego en nombre del Señor Jesús que nunca desprecien a un niño, a un siervo de Dios que es como un niño en su forma de creer y de comportarse, porque si lo desprecian, hermano o amigo, pueden estar despreciando al Señor Jesús y más aún al Padre que lo envió. No lo hagan, sino que recíbanlo con las manos abiertas, porque no quedará sin recompensa aquel que haga algo a un siervo de Dios por causa de venir. Ni siquiera un vaso de agua que se le dé a un siervo de Dios, por cuanto viene de Dios, quedará sin recompensa. Amén. Parafraseando un poco el texto. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer los últimos 4 versículos. Ya para terminar, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a un hombre hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no es de nosotros y se lo prohibimos porque no lo seguía. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá la recompensa. Amén. Gloria a Dios, lo que le acabo de mencionar. Amén. Entonces, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no lo sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Amén. Entonces Juan, el discípulo hermano, le dice a mi Señor Jesús que ellos vieron un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero ellos se lo prohibieron porque no era del grupo de los 12. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? No quiere decir que Jesús, aunque Jesús hubiera cogido 2 apóstoles, no quiere decir que no hubiera más personas que estuvieran haciendo la obra de Dios en ese momento. No quiere decir que alguien fuera de los 12 discípulos o los 12 apóstoles no pudiera obrar en nombre del Señor Jesús. ¿Entienden? Entonces fíjense lo que pasa aquí. Pero Jesús le dijo: no prohibáis, porque no hay ninguno. Porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Pero mi Señor Jesús le dijo: no se lo prohíba. Porque si Él está haciendo un milagro en mi nombre, quiere decir que verdaderamente cree en mí. Si está haciendo un milagro en mi nombre, y ese milagro se da, si está expulsando un demonio en mi nombre, y ese demonio se va, es que verdaderamente ese siervo, ese hombre es mi siervo. Le pongo un ejemplo. Unos hombres querían echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? El demonio se les enfrentó y le dijo: en el nombre del Dios de Pablo. Y el demonio le dijo: yo conozco a Pablo
y conozco a Jesús. Yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Y el demonio le ha dado una paliza a sus hombres, que bueno. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que este hombre, aunque no era del grupo apostólico, este hombre estaba siendo respaldado por Dios, porque él echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y los demonios salían. ¿Qué quiere decir? Que había un respaldo de Dios, que era hijo de Dios. No estaba en el grupo apostólico, pero sí era un verdadero creyente, sí era un verdadero cristiano y estaba manifestando el poder de Dios para la gloria de Él. Así que por eso Jesús dice, no se lo prohibáis, porque Él, al igual que ustedes, está haciendo mi obra, porque al igual que ustedes está haciendo la obra que el Padre nos ha dado a hacer. Entonces no se lo prohibáis. Y aquí sigue diciendo, dice, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. ¿Qué alma, hermano? Si el hombre estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús, era porque verdaderamente creía y amaba a Jesús, era porque verdaderamente el Padre lo respaldaba. Entonces esa persona no iba a hablar mal de Jesús. Esa persona era sierva de Dios, sierva de Jesús. Aunque los apóstoles no lo conocieran. Pero ese hombre era un verdadero siervo de Dios, que estaba llevando a cabo la obra. Entonces mi Señor Jesús le dice que no se lo prohíban, porque dice en la Escritura que el que no está conmigo en mi contra es. Pero ese hombre estaba con Cristo, era respaldado por Dios, y como era respaldado podía manifestar milagros y echar fuera demonios. Nada le puede ser dado al hombre que no venga del cielo, hermano. Si este hombre estaba llevando a cabo esa obra, era manifiesto de quién era de Cristo. El árbol se conoce por los frutos. Entonces no se lo prohibáis, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y luego hablar mal de mí. O sea, ese hombre es mi siervo, igual que ustedes. No se lo prohíban. Amén. Aquí dice, ¿por qué? Porque que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Porque que no está en contra de nosotros, por nosotros es. Amén. Por ejemplo, los fariseos estaban en contra de Cristo. Eran enemigos de Cristo, enemigos del Evangelio. Pero este hombre, por las obras que estaba manifestando, por los frutos que se estaban viendo, este hombre era de Cristo, estaba con ellos. No era en contra, sino a favor. Entonces, déjenlo, porque que no es contra nosotros, porque que no es contra nosotros, con nosotros es. Amén. Entonces era notable por las obras que este hombre desconocido estaba llevando a cabo, que él era de Cristo, que era un siervo de Dios, que era un hijo de Dios. Así que por eso él le prohíbe a los apóstoles que sigan molestando a ese hombre y le dice, porque que no es contra nosotros, con nosotros es. O sea, si la persona no nos obstaculiza como los fariseos, hijos del diablo, sino que hace cosas en favor del reino de Dios, hace cosas en mi nombre, quiere decir que está a mi favor. No lo moleste. El árbol se conoce por los frutos. Amén. Gloria a Dios. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Cualquiera que os diere un vaso de agua por ser de Cristo, de cierto os digo que no quedará sin recompensa. Amén. Por eso es muy importante lo que yo les di ahorita. Amigos, no despreciarse. No desprecien a los siervos de Dios. No desprecien a aquellos que son como niños, que creen en Dios con todo su corazón,
que ponen toda su confianza en Él, que se humillan delante de Él. No desprecien a los siervos humildes de Dios. No los desprecien, sino atiéndanlos bien, quiéranlos. Y den gloria a Dios, porque tal vez Dios quiere que por medio de Él tú te conviertas a Cristo. Y porque, como dice en este versículo 41, ya para terminar, no quedará sin recompensa aquel que le dé siquiera un vaso de agua a alguien por ser de Cristo. Ni siquiera un vaso de agua que se le dé a esa persona va a pasar desapercibido delante de los ojos de Dios y va a quedar sin recompensa. Amén. Entonces, bueno, hermanos y amigos, es muy importante esto, es muy importante que sepamos que el reino de los cielos no funciona como la tierra, hermano, que en la tierra los hombres, los gobernantes, se enseñorean de sus súbditos, pero aquí en el reino de los cielos no pasa igual, sino que el que quiera ser primero va a ser el último, y el que quiera ser grande va a ser siervo. Amén, va a servir a todos, amén, como Cristo lo demostró, amén. Y es muy importante, hermanos y amigos que me escuchen, ya para terminar, tratar bien al pueblo de Dios, amarlo, quererlo, recibirlo como se debe, hermano, porque Dios no falta su palabra, y ni un vaso de agua que se le dé al pueblo de Dios quedará sin recompensa. Así que, hermanos, Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Dios los bendiga y los guarde, hermanos y amigos. Nos vemos mañana, si Dios quiere y me lo permite. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria.